Bien. Hay algo que es extremadamente importante, ¿sí? Además de la elección del tema, la elección del director, o directora, o directores, porque pueden ser dos, como ya les comentaba Agus, que es cómo hacer un plan de trabajo o proyecto de investigación. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque, como vamos a ver en un ratito, el plan de trabajo, además de de tener mucho puntaje, ¿sí? en la evaluación en el CONICET, si ustedes no tienen en claro qué es lo que van a hacer, es bastante más probable que se frustren, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar brevemente, o lo más brevemente que pueda, de cómo hacer un plan de trabajo o proyecto de investigación, ¿sí? En un proyecto de investigación o plan de trabajo, lo importante siempre, esta es una frase medio de cabecera, lo importante es la pregunta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un proceso en un proceso de investigación científica, ¿sí? Lo que queremos es lograr una respuesta a una pregunta que representa un problema de investigación. Por lo tanto, las preguntas en investigación son los elementos centrales, ¿sí? Y el proyecto de investigación es la unidad básica de todo el proceso investigativo. Si nosotros no logramos construir un buen proyecto, ¿sí? Después se nos va a complicar, ponele que ganemos la beca, ¿sí? Pero se nos va a complicar llevar adelante el plan, llevar adelante el proyecto planteado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Antes de comenzar a escribir un proyecto de investigación, es identificar, delimitar y definir el problema, o sea, problemas de conocimiento, o, mejor dicho, falta de conocimiento, ¿sí? Donde hay una ausencia o una falta de conocimiento, es allí en donde van a ser nuestro problema o van a ser nuestra pregunta. Entonces, luego de eso vendría la concepción de la idea del proyecto, y es muy importante que para que una idea surja y se estructure, uno tiene que leer, ¿sí? ¿Qué quiere decir leer? O sea, introducirse en el área de conocimiento en cuestión, ¿sí? Siempre, mientras más uno lea sobre un determinado tema, es donde más fácilmente van a surgir las ausencias de conocimiento, qué es lo que no se sabe, qué es lo que falta, y es lo que va a terminar generando las preguntas, ¿sí? Bien. Los proyectos de investigación, ¿sí? Van a intentar aportar la solución a un problema que generalmente siempre es mayor, porque siempre uno hace pequeños proyectos que engloban a un problema mayor, que es la situación de contexto, ¿sí? Que puede estar relacionado con la ciencia básica o con la ciencia aplicada. Esto es muy importante. Un proyecto de investigación no necesariamente tiene que ser de ciencia básica, puede también relacionarse con la ciencia aplicada. Entonces, ¿cuáles son? Por eso, primero aclararles que no existe una única manera de presentar un proyecto de investigación, pero aquí les voy a presentar una base, ¿sí? De una manera de elaborar un buen proyecto de investigación. ¿Y qué es lo que después los evaluadores van a mirar? ¿Sí? Un proyecto bien armado. Es un proyecto que tenga un título. Ay, ¿por qué no pasa? Ahora volvemos, ¿eh? Una introducción, objetivos, materiales y métodos y cronograma. Ahora, el título. El título de un proyecto de investigación sintetiza lo que se va a hacer, ¿sí? El título tiene que responder qué se quiere resaltar, lo novedoso, lo original. Entonces, hay que evitar el uso de artículos y preposiciones cuando uno comienza un título, ¿sí?
como la utilización de redundancias. Por ejemplo, un título que sea un estudio de, una investigación sobre, de la experimentación, ese tipo de títulos no son buenos, ¿sí? Tiene que permitir una lectura ágil y fácilmente comprensible. Por eso no tiene que ser ni muy largo, ni tampoco muy corto, ¿sí? Las preguntas que se intentan responder en un título, o que tienen que de alguna manera estar contenidas en un título, es qué, sobre qué, dónde, cómo y cuándo, en el caso de que el proyecto amerite la respuesta a todas estas preguntas. Por ejemplo, un título que no está bueno. El primero, evaluación de la eficiencia de germinación y producción de cultivos en invernadero de papa y tomate en suelo natural, suelo mejorado químicamente, bueno, ahí lo leen, y medio hidropónico, utilizando la viruta de madera como sustrato, empleando el sistema de riego por goteo a una altura de 1700, bla, bla, bla. Ese título no va porque es un título excesivamente largo, tiene elementos completamente innecesarios que son elementos que se tienen que abordar en el contenido del proyecto, ¿sí? O en el otro extremo, un título excesivamente corto, como la producción de cultivo de papa y tabaco en el departamento de Cauca, Colombia. Este título es demasiado general, pues no dice exactamente qué es lo que se va a investigar, ¿sí? En cambio, títulos que sí, por ejemplo, eficiencia de la germinación y producción de cultivos de invernadero de Solanum tuberosum en Popayán, Cauca, Colombia. Acá estamos diciendo dónde, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Sobre qué especie vamos a investigar? ¿Sí? Es un título bien formulado. O análisis cladístico y biogeografía del género Nicotiana. Caracteres epidérmicos foliares, ¿qué es lo que se va a estudiar? Del género Festuca. ¿Sobre qué se va a estudiar? Acá podríamos, si quisiéramos, agregar, del género Festuca, podríamos, si quisiéramos, agregar una localización geográfica. En el caso de que la haya, porque por ahí podemos trabajar con el género Festuca en general, ¿sí? El género Festuca es un pasto, ¿no? La introducción. La introducción de un proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, ahí pusimos un dibujito muy claro, ¿sí? Que es como uno empieza con la introducción y el marco teórico, todo muy bonito, y en la discusión, en las conclusiones, ya como que empieza a derrapar y a garabatear. La introducción incluye, ¿sí? Todo esto tiene que estar dentro de la introducción, sin necesariamente estar indicado con esos subtítulos, ¿sí? Pero tiene que haber un marco teórico, que es el contexto en el cual se desarrolla la pregunta y la investigación, los antecedentes, que es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el tema que pretendemos investigar, ¿sí? Luego, en función del marco teórico y en función de los antecedentes, el planteo del problema, y finalmente, toda introducción debe rematar, debe finalizar con el planteo de los objetivos. Algo que es importantísimo en todo plan de trabajo, la definición y el planteo correcto de los objetivos. El marco teórico es el sustento académico del proyecto, ¿sí? El cual se construye a partir de un exhaustivo análisis de la teoría existente relacionada con el problema de investigación. O sea, si nosotros estamos trabajando en algo que tiene que ver con, por ejemplo, algo evolutivo, ¿sí? Nuestro marco teórico es la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿sí? Lo macro, ese es nuestro, o sea, es el marco en el cual nos movemos, ¿sí? El conjunto de grandes teorías o grandes paradigmas en los cuales nosotros nos estamos moviendo. Los antecedentes es el estado de investigación en torno al problema en particular del que se va a ocupar el proyecto. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre el tema del que voy a intentar investigar? Entonces, cuando yo veo los antecedentes voy a poder detectar qué falta, ¿sí? Y entonces ahí surge el planteo del problema. ¿Qué es lo que se necesita saber? Aquello que finalmente se traducirá, o es la idea,
en un nuevo conocimiento, ¿sí? La falta de conocimiento o la ausencia de conocimiento que yo detecté en los antecedentes, ¿sí? Se van a transformar en mi problema, en mi pregunta, ¿sí? Que va a derivar en la generación de un nuevo conocimiento. Y finalmente del planteo del problema, yo digo, bueno, tengo este problema. Los problemas generalmente se formulan como preguntas, ¿sí? Del planteo del problema voy a terminar en los objetivos, ¿sí? Los objetivos, ningún plan de investigación o proyecto de trabajo no puede tener objetivos, ¿sí? Porque los objetivos, ¿sí? Y esto es extremadamente importante, los objetivos que derivan del planteo del problema, porque intentan responder la pregunta, guían todo el proceso investigativo, los objetivos, ¿sí? ¿Y qué son los objetivos? Los fines que se ha propuesto el investigador con el proyecto, los cuales delimitan o circunscriben todavía mejor, aún más, el problema de investigación, ¿sí? El cumplir esos objetivos es lo que le va a permitir al investigador pasar del estado actual, ¿sí? Del antecedente de la situación al estado deseado del problema, a la respuesta a la pregunta original, ¿sí? Por eso, y repito, la formulación de los objetivos se facilita mucho cuando el problema está claramente definido e identificado, ¿sí? Es como una cascada de cosas que hay que ir haciendo bien, ¿sí? Si delimito bien el problema, planteo bien los objetivos, y si planteo bien los objetivos, estructuro mucho mejor la metodología. Y la metodología, ¿sí? Es lo que me va a establecer los caminos de acción y lo que me va a direccionar la investigación para yo finalmente poder obtener un producto final que es, a través del cumplimiento de los objetivos, la respuesta a mi pregunta original y la generación de un nuevo conocimiento, que es la idea póstuma de cualquier proyecto de investigación. Entonces, ¿qué características tienen que tener los objetivos? Tienen que ser factibles, o sea, esos objetivos de viaje en globo no van, ¿sí? Tienen que ser concretos, factibles de alcanzar en el tiempo estipulado para la investigación. En general, los doctorados demoran en promedio 5 años, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer objetivos, ¿sí? Que sean alcanzables en 5 años. Verificables, es decir, que al final de la investigación yo pueda comprobar si se lograron o no. ¿Por qué? Porque los objetivos son los que finalmente se van a traducir en resultados. Y precisos y concretos, ¿sí? Esto es muy importante, muy preciso y muy concreto. Es decir, que indiquen en forma clara y directa las acciones que vamos a realizar. Por eso los objetivos se deben expresar mediante acciones tangibles, con verbos en infinitivo en general, como por ejemplo, identificar, diseñar, evaluar, corroborar, ¿sí? Los objetivos deben comenzar con verbos en infinitivo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes que eso, a veces y en general, bueno, uno puede poner un objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general es como un objetivo más macro, ¿sí? En el que se encuentran implícitos los objetivos específicos, y los objetivos específicos son específicos, o sea, determinan en gran parte los métodos que se van a utilizar durante la investigación. Por ejemplo, los ejemplos son propios, ¿no? Así que disculpen, es muy botánico esto, pero bueno. Por ejemplo, si el objetivo general es evaluar la monofilia de la subtribu Eupatorinae mediante la utilización de caracteres morfológicos y efectuar un estudio biogeográfico, ¿sí? Los objetivos específicos son comprobar la monofilia de la subtribu Eupatorinae y establecer las relaciones filogenéticas entre sus géneros. Identificar los caracteres morfológicos que aportan información filogenética en la subtribu.
identificar el área ancestral de la subtribu, evaluar los procesos biogeográficos que llevaron a la distribución de los géneros de la subtribu. Fíjense que cada uno de esos objetivos, ¿sí?, yo los voy a poder ir cumpliendo aplicando un método específico, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Yo acá tenía un objetivo que era comprobar la monofilia de la subtribu Patorine, un grupo de plantas, no importa, y establecer las relaciones filogenéticas. ¿Cómo yo compruebo la monofilia de una subtribu y establezco las relaciones filogenéticas entre los géneros? Bueno, delimitando las unidades de estudio, seleccionando los caracteres, polarización de caracteres, construcción de una matriz básica de datos. Este es todo, ¿sí?, el método que yo voy a utilizar para responder ese objetivo específico en particular. Cada objetivo específico en particular, ¿sí?, piénsenlo, que tiene que estar asociado a un método. Eso les va a permitir mantener una estructuración y un orden lógico en todo el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Bueno. Bien. Esto igual les queda. ¿Por qué? Entonces, cuando uno lee un proyecto, cuando uno está evaluando un proyecto, uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el problema que se planteó este investigador, este aspirante a ser becario para hacer esta tesis? Bueno, el problema es este, ¿sí? El problema que define una pregunta. Bueno, esta pregunta le llevó a plantearse determinados objetivos generales y específicos. Estos objetivos generales y específicos, ¿sí?, específicamente los específicos, para la redundancia, ¿sí?, van a guiar el diseño de los métodos que ese investigador va a utilizar para responder cada uno, o para cumplir, perdón, cada uno de los objetivos específicos. ¿Sí? Y hasta ahí llega un proyecto, porque después se supone que eso hay que llevarlo a cabo, ¿no? Finalmente, un cronograma de actividades. El CONICET siempre pide un cronograma de actividades, ¿sí?, que es simplemente una relación entre las actividades metodológicas previstas a ejecutar en el transcurso del proyecto y él más o menos siempre, porque tampoco es tiene que ser tan preciso, en que se llevarán a cabo, ¿sí? Por ejemplo, la búsqueda bibliográfica, selección de caracteres, confección de matrices, análisis, qué sé yo. Bueno, primer año, segundo año, cuarto año. Esto lo estoy planteando para un doctorado de 5 años, que es lo clásico, ¿sí? Puede haber proyectos más cortos, de menos años, en donde, bueno, el cronograma, por supuesto, será diferente. Este cronograma de actividades, ¿por qué es muy importante ponerlo? Porque es el cronograma que le va a permitir al evaluador del proyecto, ¿sí?, establecer si el proyecto es factible o es un delirio. Se los digo así, ¿sí? Porque hay proyectos que a veces se pasan de ambiciosos, ¿sí?, y eso repercute en que los evaluadores vean que el proyecto no es factible, que no se puede cumplir con los objetivos planteados en ese tiempo, ¿sí?, y se baja mucho puntaje cuando ocurre eso. Entonces, mi recomendación siempre es que intenten no hacer la revolución científica, ¿sí? Porque hacer investigación o los proyectos de investigación no tienen por qué ser grandes proezas científicas, sino que siempre hay que ir, para hacer buena ciencia, ¿sí?, pisando con pasitos cortos, pero pisando bien firme, ¿sí? Porque así se genera buen conocimiento. Eso es ¿sí? Bueno, espero que les haya servido esto de cómo armar un proyecto, les quedará... Bueno, la bibliografía, perdón, lo último que se pone, sí, que se expone al final del proyecto y en la bibliografía se registran las diferentes publicaciones y en general todo el material que se consultó para formular el proyecto. Hay distintos formatos para presentar la bibliografía. Acá hay un formato que se denomina APA, ISO 690, MLA. Esto lo pueden consultar en una página que es Scholar Google, que por ahí no sé si todos lo conocen, pero bueno, es la página más utilizada para hacer búsquedas bibliográficas,
de trabajos científicos, ¿sí? Si ustedes googlean Scholar Google y ponen palabras claves que quieran buscar sobre una temática determinada, le van a salir todos los trabajos científicos publicados hasta el momento. En el Drive, que les compartimos al principio, hay todo un PDF, un documento de búsquedas bibliográficas, donde tiene muchísima más información sobre cómo realizar búsquedas bibliográficas. Yo aquí simplemente les menciono este Scholar Google porque es el más popular y el más utilizado, pero no es el único. Hay muchísimos buscadores de bibliografía científica, ¿sí? Lo pueden ver en ese PDF que está cargado en el Drive. Bien. Eso con respecto al plan de investigación. Ahora pasamos a, una vez que ustedes ya presentaron la solicitud de beca, ¿con qué criterio nos evalúan? Bueno, para las becas internas, esto figura en los instructivos, ¿sí? Pero fíjense acá, ¿sí? Para las becas internas doctorales, estos son los puntajes, ¿sí?, que les van poniendo a los distintos ítems, ¿sí? Fíjense acá con respecto al plan de trabajo, que es de lo que estuvimos hablando recién. Vale 30 puntos, chicos. Es muchísimo, 30 puntos. Por eso es tan importante, ¿sí?, que sepan hacer un plan de trabajo. Por supuesto no lo tienen que hacer ustedes solos, ¿sí? Lo ideal es que sus directores los ayuden. Pero fíjense lo que dice aquí. Se evalúa si el plan de trabajo está adecuadamente formulado, que es el adecuadamente formulado hace referencia a todo lo que les comenté recién. Es original, o sea que no sea algo que ya se haya hecho, eso es muy importante, factible, teniendo en cuenta los objetivos, la metodología y la aplicabilidad de los resultados en el caso de que sea un proyecto que tenga más connotación de ciencia aplicada, así que sea más aplicado. Los antecedentes de ustedes valen en total 45 puntos y se dividen, fíjense, 35 puntos vale el promedio, ¿sí? Y 10 puntos vale cualquier otro antecedente que ustedes tengan en investigación o en docencia, ¿sí? Aquí explica todo lo que se tiene en cuenta. Y por otro lado, sus directores también tienen, a sus directores también se les asigna un puntaje de 20 puntos y también se le asigna un puntaje al lugar de trabajo que ustedes proponen, ¿sí? Teniendo en cuenta si el lugar de trabajo brinda el marco necesario para que ustedes lleven a cabo el plan de trabajo que plantean en la beca, ¿sí? Bien. Las becas se evalúan por las comisiones asesoras disciplinarias, que ahora vamos a ver lo que son. Estas comisiones asesoras disciplinarias son las que van a confeccionar un orden de mérito para cada disciplina, que ahora vamos a ver qué son eso de las disciplinas, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre eso. Los criterios de evaluación para las otras becas, las de finalización de doctorado, fíjense que cambian simplemente porque aquí ya no hay un plan de trabajo que evaluar como aquí, porque ya se supone que ya lo comenzaron el plan de trabajo. Entonces, bueno, simplemente los puntajes y lo que se evalúa es diferente, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo pueden ver en los instructivos. Cuando ustedes, a cada uno de ustedes los evalúen, van a obtener un puntaje final, ¿sí? Que puede ser 80, 83, 84, 90, 95, 96. Con eso se elabora un orden de mérito, orden de méritos, ¿sí? Que simplemente es un listado de personas, de postulantes, ordenados del puntaje mayor al puntaje menor, ¿sí? Ahora bien,
¿Qué pasa después con ese orden? ¿Quién elabora ese orden de mérito? En el caso de las becas, ¿sí?, quienes elaboran los órdenes de mérito son las comisiones asesoras disciplinarias, ¿sí? Las comisiones asesoras disciplinarias están integradas por otros investigadores e investigadoras del CONICET, especialistas de reconocida trayectoria, bueno, bla, 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 pero que tienen que tener que tienen que ser investigadores del CONICET de independiente para arriba. Independiente para arriba porque, como les comentaba hace un rato, dentro de lo que es la carrera del investigador, hay distintos escalafones. Primero uno ingresa como asistente, después, después puede subir adjunto, después viene independiente, después viene principal, y el más alto de todos, los más top, superior. ¿Sí? Bueno, los investigadores que integran estas comisiones asesoras son todos de independiente para arriba. ¿Sí? Estas comisiones son asesoras. ¿Qué significa eso? Que asesoran al directorio del CONICET, que ahora vamos a ver lo que es el directorio, ¿sí?, en lo concerniente a distintas a presentaciones de ingresos, informes, promociones, proyectos y becas, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Por qué? Porque las solicitudes de becas solamente son evaluadas por estas comisiones asesoras disciplinarias para becas. A ver. Comisiones asesoras disciplinarias. Si son comisiones asesoras, significa que asesoran a un directorio, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es el directorio. ¿Sí? Pero si dice disciplinaria, significa que tiene que haber disciplinas, ¿no? Bien. Hay una intrincada clasificación, ¿sí? Vamos a calmarnos, como puse ahí, ¿sí?, en el CONICET de disciplinas. Primero hay 4 grandes áreas, que le llaman ellos, ¿no? Las 4 grandes áreas del conocimiento, que son estas. La gran área, suena como la gran área de las ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales, la gran área de las ciencias biológicas y de la salud, la gran área de las ciencias exactas y naturales, y la gran área de las ciencias sociales y humanidades. Esas son las 4 grandes áreas. Ahora, acá las puse en colorcitos. ¿Y esto por qué lo pongo en colorcitos? Porque cuando ustedes empiecen a llenar los cositos, los casilleritos, van a tener que decir por dónde se presentan. ¿Sí? Entonces cada una de estas grandes áreas tiene un código, que es el que está acá al costadito puesto. ¿Sí? La gran área de las ciencias agrarias es KA. La gran área de las ciencias biológicas y de la salud es KB. La gran área de las ciencias exactas y naturales es KE. Y la de las ciencias sociales y humanidades es KS. Ahora, cual mamushka, saben, ¿no? Lo que son las muñecas rusas. Bueno, dentro de cada gran área hay disciplinas, que son todas estas. No se las voy a leer a todas porque, bueno, acá les quedan escritas, ¿sí? La gran área de agronomía, que le digo yo, digamos, para simplificar, tiene todas estas disciplinas. Y fíjense que cada una de las disciplinas tiene a su vez un numerito. Entonces, si yo me quiero presentar en la disciplina de ciencias agrarias, tengo que poner que me voy a presentar en la gran área de ciencias agrarias, de la ingeniería y de los materiales, en la disciplina ciencias agrarias, que eso es KA1. ¿Sí? Voy a otro ejemplo. Si yo me quiero presentar en biología, ¿sí?, voy a estar en la gran área de ciencias biológicas y de la salud, que es KB. Pero biología, dentro de esa gran área, es KB2. ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver, porque después cuando se les genere la carátula, cuando presenten la solicitud, la carátula les va a decir KB2, y va a significar que se están presentando
por biología, por la gran área de ciencias biológicas y de la salud en la disciplina biología. Y entonces, cada una de estas disciplinas, que son un montón, no las conté, ¿sí?, va a ir a una comisión específica. O sea, cada una de estas disciplinas tiene un grupito de personas que evalúa las becas, ¿sí? ¿Y qué son las comisiones asesoras disciplinarias? O sea, las comisiones asesoras no son 4, una por gran área, sino que son una por disciplina dentro de las grandes áreas, ¿sí? Esas comisiones asesoras disciplinarias para becas son las que van a recepcionar todas las solicitudes de becas de cada disciplina y son las que luego van a elaborar un orden de mérito con los puntajes de cada uno de los postulantes. ¿Sí? Acá están. Esto ahora no le den, ignórenlo, ¿sí? Porque las becas van directo a las comisiones asesoras y de ahí van directo al directorio. ¿El directorio qué es? El directorio, ¿sí? La cúpula. El directorio del CONICET está formado, es lo único que, por ahí algunos pueden llegar a preguntar cómo se designan los miembros de las comisiones asesoras. Bueno, los miembros de las comisiones asesoras, disciplinarias, los pone el directorio. En cambio, a los miembros del directorio, ¿sí?, que son por grandes áreas, por las grandes áreas que les mencionaba recién, se vota. Es lo único que se vota en CONICET. Los miembros del directorio es lo único que se vota en CONICET. ¿Quiénes votan? Los investigadores. ¿Sí? O sea, los investigadores que están en la gran área de ciencias agrarias votan a su representante al directorio para la gran área de ciencias agrarias, y así. ¿Sí? El presidente del CONICET no se vota, es un cargo que se pone, es político, ¿sí? Pero los miembros del directorio es lo más, digamos, democrático que tiene el CONICET, porque es en donde para ser miembro del directorio te tienen que votar tus pares, ¿sí?, los investigadores. Ahora, el directorio, ¿qué hace con ese listado que le manda la comisión asesora? ¿Sí? Un bollito y lo tira. No. ¿Qué hace? Dice, bueno, tenemos 3.000 postulaciones para becas, tenemos este orden de mérito, no tenemos becas para darle a los 3.000, ¿qué tenemos en cuenta? ¿Sí? El directorio es quien finalmente asigna las becas, ¿sí? Entonces, con el orden de mérito en mano, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? ¿Qué va a tener en cuenta el directorio? ¿O qué debiera tener en cuenta? ¿Sí? Primero, o eso es lo que manifiestan en la página web, que haya un desarrollo armónico de las distintas disciplinas. Entonces, si yo tengo tantas becas para dar, bueno, más o menos se reparten entre las 500 disciplinas que vimos hace un rato, que no las conté, pero que son un montón, ¿sí? No le vamos a dar un 50% a agrarias y un 25% no. Se intenta dividir de la manera más equilibrada posible. Que haya un desarrollo armónico en las regiones geográficas prioritarias, que alguien preguntó hace un rato. Yo ahora les muestro cuáles son las regiones geográficas prioritarias, es un archivo aparte. Y los temas estratégicos, cada año el CONICET define ciertos temas que son estratégicos para el desarrollo del país. Este año todavía no están definidos los temas estratégicos. Esperemos que antes del 19 esté el listado de temas estratégicos, ¿sí? Y lo que es más importante de todos, la plata que haya, el presupuesto disponible, ¿sí? Que eso varía tremendamente, año a año, gobierno a gobierno, año a año, gobierno a gobierno, vida a vida, ¿sí? Si hay presupuesto para ofrecer 1.500 becas, bueno, el directorio va a dividir esas 1.500 becas entre todas las disciplinas, teniendo en cuenta las regiones geográficas prioritarias, ¿sí? Y entonces va a decir, bueno, en función de esto, a biología,
por darles un ejemplo. Acá B2 le tocaron 100 becas. ¿Sí? Ahora, yo tengo el orden de mérito de biología, ¿sí? Y hay 500. Bueno, los primeros 100. Los otros 400 quedan afuera. Pero no quedan afuera porque sean malos, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No quedan afuera porque no se merezcan la beca, ¿sí? Sino que quedan afuera por una cuestión de que no hay plata para financiar todas las becas, ¿sí? Y los postulantes a veces son muchísimos. Entonces, no se desanimen si una vez no les sale la beca. Se vuelven a presentar, se vuelven a presentar, se vuelven a presentar, porque no es que son malos, ¿entiende? Porque ustedes pueden tener un puntaje de 97, ¿sí? Y puede no salirles la beca. ¿Por qué? Porque hay 100 arriba con 97,1 y para arriba, ¿sí? No sé si como acá no hay como un feedback, ¿se entiende? Pero no se desanimen porque si ustedes obtuvieron un puntaje de 97, de 95, de 90, de 80 y pico, es un excelente puntaje, ¿sí? Pero sin embargo, no depende solamente del desempeño de ustedes, sino que depende también de todas estas cuestiones. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar, esto es lo que el directorio estableció este año, que se va a otorgar en partes iguales entre las 4 grandes áreas, que ya se las mencioné, asignando un 30% a aquellas postulantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos, bueno, y correspondan a las regiones geográficas y áreas temáticas consideradas prioritarias y que se indican en la materia adjunta que ahora se las voy a mostrar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un segundo solamente para compartirles. Ay, ¿por qué no me sale? Un segundito, ¿eh? Simplemente para mostrarles, ¿sí?, las prioridades geográficas. No se las voy a leer todas porque son muchísimas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ven en la Comisión Asesora de Agrarias, acá les indica provincias prioritarias en todas las disciplinas, ¿sí? Entonces, si ustedes están en Catamarca y se presentan por ciencias agrarias, van a tener más chances. Generalmente, Buenos Aires no sale como prioritaria nunca, ¿sí? ¿Sí? Acá tienen las prioridades geográficas para la gran área de las ciencias biológicas y de la salud, acá para las de exactas y naturales, y las de sociales. ¿Sí? Esto, bueno, lo pueden bajar, está también en el Drive que les compartimos, ¿sí? Ay, ¿esto estaba compartiendo? Bien. Finalmente, el cronograma de actividades que les indica el CONICET es la etapa de convocatoria, que, como les mencionaba Agus, es del 19 de julio al 13 de agosto, ¿sí? Dependiendo, acuérdense, del último número del DNI, puede ser un poquito antes, ¿sí? Luego, el 17 de agosto al 10 de septiembre, controlan las solicitudes, evalúan entre septiembre y noviembre, y publican los resultados. No creo que sea el 14 de enero exactamente, pero bueno, publican los resultados en enero del año que viene, ¿sí? Se van a enterar porque el primero que ve que se publican los resultados aparecen por toda Facebook, por todas las redes, pero los publican en el mismo lugar en donde ustedes veían, entraban para convocatorias. Bueno, ahí dice arriba resultados. Fíjense que ahora si ustedes se meten, figuran los del año pasado, dice resultados 2020, bueno. Luego ahí van a figurar los resultados 2021. Ahí tienen a dónde pueden, bueno, bueno, tendrían que hacer clic ahí, que yo no puedo hacer, pero ahí tienen todos los contactos para mandar mail por si tienen algunas otras dudas. Y ahora, simplemente les voy a mencionar, porque ya deben estar bastante cansados, o no, no sé. Bien, bueno, ahí veo una pregunta de temas estratégicos. Los otros tipos de becas que puede haber.
No me voy a explayar porque todo lo que hablamos hasta ahora corresponde a temas generales, ¿sí? Son los temas generales, ¿sí? Entonces, como lo más general, donde la mayoría de la gente se presenta. Pero hay otros tipos de becas, que son estos que están enumerados aquí. Les voy a mencionar brevemente cuál es el sentido, ¿sí? O cuál es la idea de, de estos otros tipos de becas, ¿sí? Tenemos los proyectos de unidades, UE es unidades ejecutoras, ¿sí? Los temas estratégicos, las cofinanciadas, las becas SIT, ahora les digo lo que son, las latinoamericanas y estas que son salidas este año, recién emergidas del COCUM, que se llaman cofinanciadas con empresas. Voy a tomar agua. ¿Sí? Antes de hablarles, se me secó la garganta, de los proyectos de unidades ejecutoras, les tengo que explicar lo que es una unidad ejecutora. ¿Sí? El CONICET tiene unidades ejecutoras. ¿Qué significan? Son institutos, ¿sí? Que dependen exclusivamente del CONICET. ¿Por qué les digo esto? Porque uno puede realizar tener una beca y realizar una tesis doctoral en una universidad que no es unidad ejecutora del CONICET. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar que no es unidad ejecutora del CONICET, ¿sí? Que es el Museo de la Plata. En cambio, Agustina trabaja en un lugar que sí es una unidad ejecutora del CONICET, que es el Museo Bernardino Rivadavia en Capital Federal. ¿Sí? Anabela también trabaja ahí, en el MACAN, como le decimos, Museo Argentino de Ciencias Naturales, ¿sí? De Buenos Aires, que es unidad ejecutora del CONICET. Entonces, las unidades ejecutoras del CONICET pueden pedir proyectos de investigación para ser financiados por el CONICET. Estos proyectos de investigación se llaman proyectos PUE. ¿Por qué PUE? Porque son proyectos de unidades ejecutoras. PUE, ¿sí? Y se pueden solicitar becas en el marco de uno de estos proyectos de investigación de unidades ejecutoras, ¿sí? Entonces, cuando uno se quiere postular a un proyecto de unidad ejecutora, tiene que contactar con la unidad ejecutora, con el director del proyecto de unidad ejecutora, porque los temas ya están como preestablecidos, ¿sí? Porque pertenecen a un proyecto macro ya armado, ¿sí? Entonces, si uno quiere, yo quiero trabajar en el armadillo de la Patagonia, bueno, por ahí no sé si hay alguna unidad ejecutora en Patagonia que trabaje en armadillos. Si tengo esa suerte, bárbaro, puedo preguntar y postularme una beca PUE, que de hecho es más sencillo el trámite, ¿sí? Porque ya está todo armado, ya está el proyecto armado, ¿sí? Perdón, Mari, ¿te puedo interrumpir un cachito? Por supuesto. A veces lo que hacen las unidades ejecutoras que ganaron este proyecto, o sea, se presentaron para ganar los subsidios, es llamar, es decir, hacer una solicitud y decir, hay posibilidad de incluir a 2 becarios bajo este proyecto. ¿Quiénes quieren? Entonces uno se presenta ante la unidad ejecutora y dice, hola, yo quiero. Y a su vez después hace su postulación en CONICET. Pero estén atentos, nada más que las instituciones que ya tienen proyectos armados pueden hacer estas solicitudes en redes sociales, a través de CONICET, etc. También lo mismo lo pueden hacer los proyectos de agencia, que de eso no hablamos hoy, pero hay otro organismo que es netamente de financiación de proyectos de investigación, que se llama, ahora le cambiaron el nombre, no me lo acuerdo de memoria, pero es Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que históricamente se encargó siempre de otorgar subsidios para hacer investigación, porque uno, para hacer investigación, no solamente necesita tener un proyecto y buenas ideas, sino también plata, ¿sí? Porque si no, no puede llevar a cabo sus actividades científicas. Algunos proyectos requieren más plata que otros, por supuesto. Los proyectos de agencia, que se llaman PICT, PICT, no importa, pero también pueden solicitar
becarios en el marco de esos proyectos. Ahora, si ustedes ven las redes, está plagado, ¿sí?, de llamados a convocatorias a presentarse a becas del CONICET o a presentarse a alguna de estas becas en el marco de proyectos de investigación de esta institución que les comentaba, la Agencia Nacional de Promociones Científicas y Técnicas o Tecnológicas. Bueno, otro tipo de becas es el de temas estratégicos. Son becas, las becas de temas estratégicos son becas de formación doctoral en concordancia con los temas estratégicos que se acuerdan con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, ¿sí? No les puedo decir más nada, dado que los temas estratégicos para la presente convocatoria aún no se han publicado, ¿sí? Con lo cual, habrá que esperar, seguramente más cercano a la fecha de apertura de los llamados, o sea, el 19 de julio, estará el listado de temas estratégicos y uno se puede presentar también mediante un tema que sea estratégico. Y si además uno se presenta por tema estratégico y además se presenta por área geográfica prioritaria, bueno, esas son cosas que van aumentando las chances de que una beca te salga. ¿Sí? Las cofinanciadas es un tipo de beca en donde son becas cofinanciadas, o sea, la mitad paga, la mitad de la beca la paga el CONICET y la mitad de la beca la paga alguna otra institución, ¿sí?, que está participando de esa, o sea, que está asociada. Hay un listado que está en ese link, ¿sí? Pero, por ejemplo, la Universidad Católica, la Organización de Parques Nacionales, por ejemplo, pueden cofinanciar, distintas universidades, distintos organismos gubernamentales, cofinancian, el INTA, por ejemplo, también cofinancia con el CONICET becas doctorales, ¿sí? Después tenemos las becas CIT, que también son bastante nuevas, ¿sí? Que eso CIT significa Centros de Investigación y Transferencia, que estas becas se dan en el marco de una política que impulsó el CONICET en los últimos años, junto a distintas universidades nacionales, para crear los CIT, ¿sí?, que son los Centros de Investigación y Transferencia. O sea, crear centros de investigación dentro de las universidades. Esto lo hizo para promover una distribución territorialmente más equilibrada de los recursos humanos y también para aumentar las capacidades de investigación en todo el país y llevar también un poco más la investigación a las universidades. Perdón. Entonces, los o las candidatas que quisieran postular a una beca de este tipo tienen que elegir como lugar de trabajo únicamente un centro CIT del CONICET. Que también, si ustedes buscan ahí en las bases, figuran cuáles son los centros CIT del CONICET, ¿sí? Que son siempre centros de investigación dentro de universidades nacionales. Y con esto yo ya creo que la última, ¿sí? Y ya pasamos a las preguntas, que veo que debe haber muchas. Están las becas para latinoamericanas, que es para candidatos que provienen de países de Latinoamérica. Saben que el CONICET ofrece becas para cualquier ciudadano o ciudadana latinoamericana, o sea, cualquier ciudadano o ciudadana latinoamericano o latinoamericana se puede postular a cualquiera de las convocatorias, ¿sí?, que mencionábamos recién, temas generales, a unidades ejecutoras, temas estratégicos, etc. Y estas últimas que les mencionaba, que son nuevas, son de este año, que son las becas cofinanciadas con empresas. Como estaban estas otras que eran cofinanciadas con instituciones gubernamentales, pero del ámbito público, ahora también aparecieron estas que son cofinanciadas, pero con el sector privado, ¿sí?, con empresas. ¿Para qué? Bueno, para ampliar más las posibilidades de inserción laboral de los becarios, por ahí para promover la tarea de investigación en el ámbito empresario, facilitar la transferencia de proyectos de investigación originadas en el sector público al sector privado, o sea, por ejemplo, no sé, puede ser una beca en el laboratorio que ahora está fabricando la Sputnik, por ejemplo.
por ejemplo, se me ocurre. Eso sería una beca cofinanciada con empresa, porque Richmond, que es el laboratorio que ahora está produciendo la Sputnik, que es una empresa argentina, pero es de capitales privados. Uno podría pedir una beca en donde la mitad te la pague el laboratorio y la mitad te la pague el CONICET, ¿sí? Y uno podría hacer un doctorado en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, en un laboratorio que se dedica a eso, a fabricar vacunas. Se me ocurre. Fomentar la inserción laboral de investigadores en el sector privado también, para que no terminen todos los investigadores en la parte pública. Eso está bueno porque eso equilibra. Y bueno, eso, desarrollar de alguna manera las actividades de vinculación, ¿sí? Las actividades de vinculación en donde haya siempre un feedback entre el sector público y las empresas. Por supuesto, sin ir en desmedro del sector público, pero las actividades de vinculación tecnológica entre el sector público y privado son cada día más importantes y más redituables para el beneficio del país. Así que, bueno, creo que nada más. Y listo. Algunas preguntas. Voy a dejar de compartir y me van a dar un segundo. Si querés yo te las leo, María, así como hiciste. Acá hay una pregunta de Ana Cecilia Servín que pregunta, ¿hay límite en la capacidad de veces que se puede postular a beca en el caso de quedar afuera? No, no hay ningún límite, te podés presentar cuantas veces quieras, de hecho, es lo que recomendamos, digamos, como decía Mari, que no bajen los brazos, porque bueno, depende de la presentación, depende de los evaluadores, depende de un montón de cosas. ¿Puede pasar también que el proyecto sea demasiado acotado o se quede corto? Bueno, sí, puede pasar eso, así como decía Mari, puede pasar que uno se vaya de mambo y sea muy ambicioso con el proyecto, también puede pasar que uno plantee un proyecto muy acotado. Por eso siempre, creo que había otra pregunta también, y en relación a esto, de si el proyecto sí o sí lo tenemos que hacer nosotros cuando nos presentamos a una beca, o lo tiene que hacer nuestro director. En realidad, eso depende del equipo que se forma de dirigido, director-directora. Hay algunos casos en donde un investigador o investigadora ya tiene un proyecto armado para dirigir un becario o becaria, entonces ya hace una solicitud, llama y dice, bueno, hola, mira, yo tengo este proyecto, ¿a vos te interesa? ¿Te interesa presentarte? Y el proyecto ya está armado, y uno en realidad, obviamente dependiendo de la apertura de ese director, de esa directora, uno le puede generar modificaciones, pero por ahí ya tenés todo armado y lo único que tenés que hacer es presentarte. Y hay otros casos en donde en realidad uno es el que arma el proyecto, obviamente con la guía del director o directora. Siempre, digamos, por la experiencia, por ejemplo, yo mi proyecto doctoral lo armé yo desde cero, y a mí la verdad que me sirvió muchísimo eso, porque cuando uno arma el proyecto desde cero, tiene una visión súper ampliada de lo que va a hacer en su doctorado. Entonces por ahí cuesta menos a la hora de decir, bueno, listo, voy a empezar a hacerlo, me salió la beca, listo, manos a la obra. Es mucho más fácil, porque uno ya tiene el marco teórico en la cabeza, ya tiene la bibliografía en la cabeza, ya tiene qué hicieron los demás, ya tiene la metodología que va a hacer, y lo único que tiene que hacer es aprender esa metodología o ponerla en práctica. Cuando uno se integra a un equipo de investigación donde el proyecto ya está armado, bueno, uno tiene que familiarizarse desde otro lugar. Como siempre, es un diálogo con el director o directora. Nosotros lo que les recomendamos desde nuestra experiencia es que el diálogo con el equipo de dirección es fundamental. Tanto para proponer sugerencias en cambiar el plan, como para después al momento de efectuarlo. Bien. Millón de preguntas aún. Millón. ¿Qué diferencia? Bueno, esta ya respondiste, porque Carolina Leme preguntaba qué diferencias hay con las becas doctorales SIT, ya lo dijiste. Clara B, ¿cómo pueden evaluar que mi director esté lejos físicamente en otra provincia y mi codirectora esté conmigo en el instituto de trabajo, pero no es especialista en el tema? No entendí la pregunta, a ver otra vez. Dice, mi director esté lejos, en otra provincia, y ella está en el mismo lugar de trabajo de su codirectora, pero la codirectora no es especialista en el tema. El equipo, en mi opinión personal, como siempre, como dijimos, siempre el equipo, los evaluadores van cambiando,
No importa. Los humanos, no importa, pero en mi opinión personal, y creo que en la de Mari también, no importa eso. El equipo de dirección es un equipo en conjunto, no importa el espacio físico donde uno esté. Por ahí sí lo que pueden llegar a evaluar es los medios que uno tiene en el lugar de trabajo para hacer lo que dice que va a hacer. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer análisis moleculares y el lugar que pongo como lugar de trabajo no tiene un laboratorio de molecular, bueno, yo tengo que decir dónde voy a hacer esos análisis moleculares, porque por una cuestión de factibilidad, por ahí nos pueden llegar a evaluar eso. Pero respecto a la dirección, no, me parece que no. ¿Qué más? ¿Qué más? No tomes. Silvina Raquel Pérez pregunta, ¿la región prioritaria es por lugar de trabajo o por zona de estudio? Por lugar de trabajo. Bien. Diego García, ¿cuánto es el estipendio mensual de una beca de inicio doctoral? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! Sabes que no lo tengo actualizado el tema, pero ya lo puedo buscar. Si Mari sigue con otras preguntas, yo lo busco. A ver, para que no sé por cuál vas. No es todo lo que quisieras, seguramente. No, seguramente que no. Pero sí hay, digamos, sí los becarios doctorales se mantienen solos, viven solos y alquilan. Tenemos miles de ejemplos como eso. Para que me perdí. Ahora busco el dato. Voy por el de Diego García, después viene Marianela Fondato, ¿dónde especificamos temas estratégicos? ¿Quieres preguntar ese? No me queda claro los requisitos del doctorado. No, pero esto es de antes. Si no, anda una de las últimas, Mari, no vamos a ver por orden. Esto ya lo leí. Va, Sí. Esto ya lo contestaste. Bien. ¿Puede pasar también que el proyecto sea demasiado acotado o se quede corto? Ya lo respondí eso, cuando estabas en el baño. Diferencia entre las becas doctorales, sí. Ese ya lo respondí, seguí para abajo. Fíjate que estoy en el de Diego García, ¿cuánto entre el estipendio? Marianela Fondato, ¿dónde especificamos temas estratégicos? ¿Hay límite en la cantidad de becas que se puede postular? No. No. ¿Dónde especificamos temas estratégicos? Cuando te postulás a la beca de tema estratégico, una vez que salgan los temas estratégicos que van a salir en la pestañita de temas estratégicos, ¿sí? Vieron que al principio aún les mostraba que están, cuando uno entra a convocatorias, becas, y tenés temas generales, y todas esas 7, bueno, y hay más, pero les mencionamos esas, tienen temas estratégicos. Ahí, cuando estén listados los temas estratégicos, van a aparecer cuáles son los temas estratégicos y se presentan directamente. O sea, entonces ustedes van a leer, por ejemplo, recuerdo un tema estratégico del año pasado o de años anteriores, agroecología, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen un plan de trabajo referido a agroecología, pueden presentarse por temas estratégicos. Entonces, si directamente postulan en temas estratégicos, ¿sí? Y ponen un plan de trabajo de agroecología. Ojo, ¿sí? No, porque mucha gente que hace eso, que intenta encajar sus temas en temas estratégicos y los evaluadores se dan cuenta de eso. Entonces, fíjense que sus temas realmente encajen en los temas estratégicos, que no se los puedo decir porque no lo sabe ni CONICET, o sea, hasta el momento. Lo deben estar discutiendo en este momento. Acá encontré los valores del 2020. Yo no sé si estos se actualizaron, supongo que sí, pero bueno, para que tengan una idea, no sé si se ve, a ver. Depende del área, porque hay determinadas áreas geográficas que cobran más que otras, pero por ejemplo, valores actualizados a junio del 2020, en La Plata, por ejemplo, una beca doctoral estaba alrededor de 45.000 pesos, No, y una beca, bueno, por eso, esto es junio 2020, hace un año.
pero bueno, para que sepan que este es un piso, digamos, seguramente es más ahora. Es más, Pero digamos, para que sepan que no es 20, es más de 45 y las becas postdoctorales es es más 60.000 pesos ahora una beca doctoral. 60. Bueno, listo. Eh, Esto está, yo lo único que hice fue googlear, puse estipendio, beca doctoral CONICET y me apareció un PDF, esto lo pueden buscar, es público, digamos, a eso me refiero. Después dice Ana Tomba, ¿y los trabajos a escalas más grandes con país? Esta pregunta no la termino de entender. Creo que la aclaró después más abajo, no sé. No la aclaró. No sé, se referirá al alcance del trabajo, del proyecto. Por supuesto, o sea, mientras sea ¿Factible? factible en 5 años, no importa cuál es la escala, porque quizás nuestra escala es Sudamérica, pero nosotros ya tenemos todas las muestras en el laboratorio. Por eso. Entonces, eso depende de la factibilidad. No hay límites, digamos, de regionales. Puede ser mundial también, si nosotros tenemos todas las muestras ya. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, un trabajo de Big Data, ¿sí? O sea, Sí. podemos hacer un trabajo en donde trabajamos con bioinformática y hacemos un trabajo de Big Data a nivel de que no necesitamos salir al campo, que no necesitamos hacer ninguna tarea experimental, ¿sí? Y eso es un excelente proyecto de doctorado y las preguntas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, la pregunta es a nivel mundial, ¿sí? Y se hace con datos que ahora que hay una enorme cantidad de datos disponibles en Internet, ¿sí? Ahora se estila mucho hacer ese tipo de trabajos. Ese tipo que incluso ni siquiera, bueno, requieren dinero en cuanto a capacidad computacional, pero no más. Otra pregunta acá de Pilar Lanzavecchia es: ¿los temas estratégicos tienen la misma prioridad que los temas generales? No, o sea, siempre hay un porcentaje de las becas que se asigna a temas estratégicos. Dice Anto, en cuanto a las prioridades geográficas para las becas, sale el apartado, provincias y localidades prioritarias en algunas disciplinas del gran área. ¿Cómo sé qué disciplinas son más importantes? Después lo aclaró más abajo y pone: no sé si me expliqué bien, pero lo que me interesa saber es, por ejemplo, mi provincia sale en esa parte, donde dice prioridades en algunas disciplinas del área. ¿Cómo sé qué disciplina es en particular? Bueno, están indicadas las disciplinas. Sí. ¿Qué Ahí no terminó. O sea, vos tenés, no sé cuál es tu provincia, pero por ejemplo, Catamarca. En cada gran área vos tenés la disciplina. Si vos vivís en Catamarca, digo Catamarca porque por ahí sos de Catamarca justo, tendrías que fijarte cuáles son las disciplinas, que son estas áreas disciplinares, en donde te conviene presentarte, para aumentar las chances de que te salga la beca. ¿Eso por qué se hace? Porque son como áreas de vacancia, es como decir, en Buenos Aires ya nada hace falta estudiar, porque ya hay investigadores ya para que de sobra. ¿Sí? Pero sin embargo, en ciertas provincias faltan investigadores en determinadas áreas, en determinadas disciplinas, faltan becarios y luego investigadores en determinadas áreas, en determinadas disciplinas. Entonces lo que se busca con eso es fomentar precisamente que las personas se presenten a becas en esos temas específicos en cada una de las provincias para que, esa área disciplinar, ese campo del conocimiento se desarrolle en esa provincia. Exacto. Pilar, los temas... no, ese ya lo dije. Sí, ¿los resultados están en el orden de mérito? O sea, ordenados por puntaje. Qué buena pregunta. Eso depende año a año. ¿Cómo te presentan los resultados? Sí. Depende.
Va cambiando por año, ¿no? Como se les ocurra. Hay años donde publican inclusive qué puntaje te dieron, otros años donde directamente publican el orden de mérito, otros años donde no publican el orden de mérito, y publican solo la lista de aprobados. Creo que el puntaje uno sí siempre lo sabe, cuánto te dieron a vos, porque eso cuando uno le otorgan la beca, en tu SIGEVA, en la parte de solicitudes, te aparece dado y tenés como un dictamen, digamos, o como una resolución, y ahí te indican qué puntaje te dieron. Inclusive te indican qué puntaje te dieron en cada ítem, que eso es re interesante para cuando no te sale la beca, porque quizás, por ejemplo, te bajaron mucho en el plan, entonces vos ya sabés que quizás tenés que hacerle cambios al plan porque te bajaron muchos puntajes en el plan. Bajaron mucho en el plan es porque no me prestaste atención. Claro. O pueden bajar también por el lugar de trabajo, el director, o los antecedentes. Los antecedentes es muy difícil porque, bueno, o sea, es muy difícil cambiarlo porque, bueno, uno va haciendo lo que puede. Claro. Pero bueno, otras cosas que sí uno de año a año puede cambiar. Acá me aclara Ceci que la agencia se llama ahora Agencia Nacional de Promoción de la Investigación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Bueno, antes se llamaba Agencia Nacional de Promoción Científica. Para todos, la agencia. La agencia. Que es la que yo les comentaba recién, que también es un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación Productiva, tiene unos nombres, que se dedica únicamente a dar subsidios para la investigación. Pero que a veces, dentro de esos subsidios para la investigación, hay becas doctorales o postdoctorales, en el marco de ese proyecto, no de cualquiera. Por eso cuando ven llamados de gente de equipos de investigación que piden becarios, a veces aclaran para presentarse en el siguiente llamado CONICET, o a veces aclaran entre paréntesis proyecto PICT o claro. Proyecto PIP. Cuando dice proyecto PICT o proyecto PIP es porque esa beca ya está como otorgada, y el que está buscando un candidato o candidata es el equipo de investigación, pero el organismo ya dio la beca. Lo único que falta es un nombre para esa beca. Y ahí está bueno eso, porque ¿qué pasa? La beca ya está otorgada, entonces los que eligen a la persona que va a usufructuar de esa beca son los directores del proyecto de investigación. Entonces generalmente te mandan a pedir un CV, una carta de intención, lo que sea que te quieran pedir. Ahora, las becas de agencia son de 3 años. ¿Entendés? ¿Entienden? Entonces, con las becas de agencia vos después ahí podés empalmar con estas de CONICET que mencionábamos al principio, que son de 2 años. ¿Sí? De hecho está armado así. ¿Vieron que estaban esas becas que eran de finalización del doctorado? Bueno, generalmente los que se presentan a estas becas de finalización del doctorado son personas que vienen de becas de agencia, de becas de proyectos de investigación de agencia, que son por 3 años. Acá hay una pregunta que no termino de entender. ¿Cómo es eso del área marginal? ¿Qué dije yo del área marginal? Yo también estaba tratando de interpretarla. Pero, ¿nos podés volver a hacer la pregunta? No te entendemos. Si estás por ahí, que nos aclare a qué se refiere o qué dijimos del área marginal, porque por ahí se nos pasó. Sigo igual. Rodrigo Rodríguez. ¿Cuáles son las empresas o laboratorios en que forman parte de este tipo de investigación? Supongo que debe referir a las cofinanciadas. No se sabe, habría que bajar bien los instructivos. Quizás ya está el listado. Claro, pero eso va cambiando, porque es... Claro, pero seguramente revisar bien los instructivos de las cofinanciadas con empresas y en algún momento tiene que aparecer el listado de las empresas. Porque piensen que esos son convenios entre CONICET y empresas. Y ese convenio pueden ir cambiando año a año. Entonces todos los años se publican una lista de, bueno, con estas empresas te podés presentar en becas cofinanciadas. Igual estas con empresas es el primer año que se hacen, Fíjense también, perdón Mari, otra cosa, que las fechas de estas otras becas también pueden cambiar, porque nosotros en esta presentación hicimos hincapié en las de temas generales, porque son las más comunes, pero las fechas del resto de las becas pueden cambiar, e inclusive algunas son permanentes, es decir, no hay una fecha de presentación y de cierre.
Entonces eso chequéenlo. Esto es interesante, es una pregunta muy recurrente. ¿Hay límite de edad para presentarse a una beca? Creo que ahora no. No, había, pero lo terminaron sacando. Eso, bueno, eso es una conquista de la organización de becarias y becarios. Pobre Federico Roffé, nos salteamos una consulta hace un rato, así que vamos a responder. Perdón, te pedimos perdón. Soy ingeniero en electrónica y me encuentro realizando un doctorado en ciencias físicas. En alguna pestaña de SIGEVA, ¿puedo cargar las materias de grado de la licenciatura en física que realicé estos años? Ya que debo presentarme a la beca de finalización. No, ya que debo... ¿Dónde lo podés cargar, Federico? Porque yo lo hice en cursos de posgrado. Como si fueran cursos, cargalo. Interpreto que él no terminó la licenciatura en física. En realidad depende, si la seguís cursando... Electrónica. Eres ingeniero en electrónica y está haciendo un doctorado en ciencias físicas. No, si la... perdón, leí cualquier cosa. Pido perdón. Presentando toda una beca al CONICET. Ponete a armar termociclado, Federico. Está ahí, claro, como curso de posgrado, entonces acá. Claro, en alguna pestaña de SIGEVA puedo cargar las materias de grado. Claro, porque él hizo durante unos años la carrera de licenciatura en física. Porque si no, si sigue cursando licenciatura en física, también lo puede cargar como si es un, digamos, un título de grado en realización, digamos, porque fíjese que en la parte de formación pueden cargar carreras que estén haciendo en ese momento y ponen el grado de avance de la carrera. Sí. Por ejemplo, yo estoy haciendo una especialización en docencia universitaria y lo tengo cargado como una carrera que estoy digamos, en proceso, no la terminé. O sea que eso en la parte de formación. Todo lo que es formación, digamos, de que uno estudia, va en formación. Y todo lo que es paper, congreso, no sé qué, va en producción de ciencia y tecnología. Y creo que... Sí. Si ya tengo trabajo estable, que no es de investigador, dice Diego, y quiero trabajar de investigador en el tiempo que me sobra del día. Te vas a romper la cabeza. Nada. ¿Qué me recomiendan para aplicar alguna beca? Bueno, ojo con la compatibilidad, porque en realidad, acordate que CONICET solamente permite tener un cargo docente, es decir, que si vos... A no ser que trabajo estable te referís, pero si vos ya tenés un trabajo, si con trabajo estable te referís a que ya tenés un trabajo en blanco, ¿sí? O sea, con aportes y demás, no se puede porque cruzan los datos, te van a detectar que te están haciendo aportes por otro lado, ¿sí? Y las becas del CONICET te exigen dedicación exclusiva, con lo cual no vas a poder. Claro. Si eso es lo que yo interpreto como trabajo estable. Ahora, si sos monotributista, porque tenés un comercio, o no sé, o vendés ahumerios, no me importa, otra cosa, eso sí lo podés hacer, porque vos pagás aparte, pero vos no te están descontando cargas sociales, ¿se entiende? Esa jubilación y todo eso. Tengan en cuenta que los tiempos para hacer un doctorado no son los tiempos de CONICET. Eso se tienen que fijar en los requisitos de cada universidad. Si uno quiere hacer un doctorado porque quiere hacer investigación y tiene ya un trabajo estable y en su tiempo libre lo puede hacer, lo único que se tienen que fijar es cuál es el límite de tiempo que te pone la universidad. La universidad, por ejemplo, no sé, en La Plata te ponen, bueno, tenés que terminar tu tesis en 6 años y tenés posibilidades de prórroga, que muchas veces esas posibilidades de prórroga tienen que ver con decir, bueno, yo trabajo, en estos 6 años no pude terminar mi tesis, continúo. Pero eso es tiene más que ver con los requisitos de la universidad que con los de las becas. O sea que en realidad uno es medio el estilo de vida que uno quiere tener. Pasa más por una decisión personal, más que por los requisitos. Antoparanoia dice, da un ejemplo de prioritaria. Hola, ejemplo KB4 Veterinaria San Luis. Las prioritarias cambian. Lo que decía María era que este año todavía no están publicadas. Si vivís en San Luis...
y podés presentarte en veterinaria, no sé a qué no sé si sos veterinaria o no, pero siempre te conviene presentarte por un área prioritaria. El pago de becas de agencia y doctorado, supongo que será CONICET, ¿tienen los mismos beneficios? Yo no sé si las becas de agencia tienen beneficios sociales respecto, por ejemplo, a obra social. No lo tengo claro. CONICET siempre se intenta equiparar lo que son las becas de agencia con lo que son las becas del CONICET, pero siempre las becas de agencia van un poquito más atrás. Respecto a dinero, pero digo, respecto a beneficios. Respecto a todo. Ok. Bien. Sí, Omar Vázquez, no sé si voy por ahí, ¿hay alguna? Claro, quería saber de las áreas prioritarias, pero está aclarado. Me gustaría saber si las becas CONICET son compatibles con otras becas, como por ejemplo la del Fondo del Arte. No conozco la beca del Fondo del Arte, Diego. Me parece que son becas para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, si vos tenés un proyecto artístico y el Fondo Nacional de las Artes te da como un subsidio, una beca para desarrollarlo. No, sí, en ese caso sí, no habría problema. Porque son para hacer dos actividades totalmente distintas. Claro, sí, podés, Diego, no hay problema. Sí. Si hemos enviado el recurso de reconsideración de postulación a beca doctoral interna en la última convocatoria y aún no nos respondieron, ¿podemos postularnos nuevamente? Sí. Sí. Totalmente así. Y de hecho lo recomendamos que lo hagas. Podemos, sí que sí. Verónica, si ya soy monotributista, ¿me influye en la inscripción de la beca? No. Presentate, Verónica, y pagar monotributo. Hay algo, acá me quedé sin en el chat. A ver, acá. Creo que, a ver, en el chat de YouTube me parece que estamos al día también. Ahora la única, bueno, yo sé que empezamos con 102 usuarios y terminamos con la mitad, pero lo cual es lógico. Sí, obvio, pero sepan, volvemos a recordar que esto va a quedar subido, tanto acá donde estamos, que es el canal personal de Mari, como que le quedaron dudas sobre la diferencia entre los requisitos del CONICET y los del doctorado. Mira, el CONICET pide unos ciertos requisitos, ¿sí? Que son los que vas a poder bajar de la página del CONICET. Cada doctorado en el que vos te anotes, por ejemplo, si vos te querés anotar en el doctorado de la Facultad de Exactas de la UBA o en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, tiene sus otros requisitos que lo vas a encontrar en la solapa. Vos te metés Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctorado, reglamento. Y ahí vas a encontrar los requisitos, ¿sí? Para inscribirte en el doctorado de esa facultad, de esa universidad. ¿Sí? Pero igual, de todas maneras, de a una cosa a la vez, ¿sí? Porque primero viene la presentación a la beca del CONICET, pensar en qué lugar vamos a anotarnos para hacer nuestro doctorado, y vamos a tener varios meses para después revisar los requisitos de los doctorados. Si quieren hacemos otra charla y hablamos de los requisitos de los doctorados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que el doctorado es un grado académico, por lo tanto lo dan las universidades, ¿sí? El CONICET da becas, ¿sí? Para financiar esos grados académicos, que como es un grado académico, lo tienen que sí o sí dar las universidades a través de sus facultades. ¿Sí? Vuelvan al minuto 10 de esta presentación. Que quedó todo grabado. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber estado, bancarse todo. Sí, por favor. ¿Se puede vivir bien con el salario de investigador doctoral? Bueno, depende de lo que vos consideres como vivir bien. Sí. Yo siempre digo que lo más importante es amar lo que uno hace, ¿sí? O sea, si vos, acá nadie se va a hacer rico, ¿sí? O sea, eso yo no les voy a mentir, esto es así. Nadie se Ni va a hacer siendo rico. becario, ni siendo investigador. Siendo Tengan becario, esta carrera. o sea, es una carrera en donde nos moviliza más
la pasión, las ganas y el entusiasmo que hacerse rico. No vamos a, salvo que seas geólogo y te dediques a la actividad minera, bueno, qué sé yo, pero acá nadie es rico de los que estamos acá, pero sin embargo somos felices. La plata no hace la felicidad. Pero vivir bien, sí. Se come, con la democracia se come, se educa. No, se come, se puede pagar un alquiler. Si vivís de a dos, mejor, por supuesto, porque si te pareja mejor, porque dividir los gastos, pero eso siempre es así. Se pueden ahorrar unos pesitos. Y bueno, ahora particularmente en este contexto estamos un poquito complicados, pero como está complicado todo el país, ¿no? Pero en términos generales no ganamos mal, no ganamos muy bien, podremos ganar mucho más. Hemos ganado peor, el CONICET ha atravesado fases muchísimo peores, el CONICET ha estado prácticamente cerrado en muchas épocas, ahora el CONICET está bastante bien dentro del contexto en el que estamos, así que, bueno, yo lo único que les recomiendo es que si realmente les gusta la investigación, le den para adelante, y que además uno no necesariamente se tiene que casar con nada, chicos, si después hacer un doctorado no les gusta, se hacen otra cosa. ¿Sí? Acá nadie firma un contrato de confidencialidad con CONICET. Sí, uno se puede ir del CONICET cuando quiere y hacer lo que quiera en la vida. Siempre lo importante es que sean felices. Acá recapitulamos, María Paula pregunta, quería saber si la presentación del plan es por DNI de modo lineal, suponte del 1 al 19 de julio, del 9 al 13 de agosto. Fíjate, María Paula, que en los instructivos y en la primera parte de esta charla, si volvés para atrás en el video, hay una parte del instructivo donde dice que según la finalización de tu DNI es la fecha de límite para hacer la presentación. Eso está en el instructivo de las becas. Clara, sí te podés postular a la beca CONICET y a cualquier otra beca, por ejemplo UNLP, por supuesto. A todas las becas que estén disponibles te presentás. Sí, pueden vivir solo siendo becarios. Clara, sí, yo lo he hecho toda mi vida. Sí, es algún año que viví con un amigo, pero viví prácticamente siempre sola y mientras era becaria. Así que sí que se puede. Oh, La Rioja, hermoso La Rioja. ¿Cuál es la unidad de gestión de La Rioja? Yo creo que... Unidad de gestión. Fíjate, ¿sabés qué? Fíjate que hay dentro de los documentos que subimos, vuelvo a compartir el link en este momento, hay un documento que también se puede descargar que habla sobre todas las sedes de CONICET. Te tendrías que fijar ahí cuál es la sede que te corresponde. Esperen que vuelvo a compartir el link para aquellos que llegaron más tarde. Ese es el link donde subimos todos los documentos de que estuvimos hablando en este video. Bueno, sepan que todo esto queda colgado tanto acá, que es el canal privado de Mari, como el canal de participación graduados, volvemos a repetir, que es una agrupación de graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestro objetivo con esto fue por un poco orientarlas en estas presentaciones, que siempre traen a veces algunos dolores de cabeza, pero que son simples, si uno se lo pone a pensar, digamos, si uno se ordena, y si uno lo agarra con tiempo. Estamos con tiempo, todavía no abrieron las presentaciones, así que les agradecemos mucho, nada, que se hayan quedado. Y bueno, difundan el video también, porque por ahí hay muchos y muchas que no pudieron estar y les sirve. Y bueno, cualquier otra... Volví a poner al principio de todo la primera diapositiva donde están los contactos de las redes, de nuestras redes. Pará. Sí, cómo no. Así se lo anotan, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, como dice... Por favor, Como dice
Te lo resumo así nomás. Búscame en Instagram, que tengo Instagram, búscame en Twitter, que tengo Twitter. Si no conocen Te lo resumo así nomás, vayan a ver el canal de Te lo resumo así nomás. Al final, no puedo volver. Pará, tengo un problemita. Recomendamos Simpson, recomendamos canales de YouTube. Y bueno, escríbanos, ¿sí? Ahí a todos los chirimbolos esos que maneja Agustina, porque yo no sé, más o menos, pues yo soy un poco más vieja. Y bueno, escriban bien el plan de trabajo, porque es muy importante, y cualquier cosa me preguntan, manden... Manden consultas, sí. manden Sí, consultas del plan de y trabajo. después también manden consultas y si quieren manden sugerencias respecto a otras charlas del estilo. Quizás claro, por ahí hay algo que les resulta interesante para seguir hablando y bueno, podemos armar alguna otra charla. Bueno, estamos bien de tiempo, me parece. Bueno, estuvimos, sí, bueno, casi 3 horas. Por eso, vamos a descansar, a comer y bueno, nos Gracias a estamos... todas por la paciencia y por haberse quedado hasta el final. Y bueno, nada, espero que esperamos que les haya sido de alguna utilidad esta charla. De una. Bueno, chaucito.